El nacimiento del código. Cómo las reglas invisibles tomaron el control de la realidad. La cosa más poderosa en la Tierra no tiene peso, no tiene forma, no tiene color, no tiene presencia física. No puedes tocarla, no puedes olerla, no puedes sostenerla en tus manos. Sin embargo, decide lo que puedes hacer, a dónde puedes ir, a qué puedes acceder y qué se te puede quitar. Decide si tu dinero se mueve o se detiene. Decide si tu mensaje se entrega o es silenciado. Decide si tu identidad es aceptada o rechazada. Esa fuerza es el código. No las leyes, no los ejércitos, no las fronteras, no los políticos. Código. Ahora mismo, mientras estás viendo esto, millones de instrucciones invisibles se ejecutan en todo el planeta. Servidores enterrados bajo tierra zumban sin cesar. Satélites transmiten señales. Cables de fibra óptica bajo el océano parpadean con datos. Decisiones se toman a la velocidad de la máquina, sin emoción, sin piedad, sin explicación. La mayoría de las personas cree que viven en un mundo físico. Creen que la realidad está hecha de edificios, calles, dinero en papel y autoridad humana. Están equivocados. La realidad moderna está gobernada por un sistema de reglas digitales, y casi nadie votó por él. Este sistema decide resultados antes de que los humanos siquiera se den cuenta de que se tomó una decisión. El código no es magia. El código no es inteligencia. El código no está vivo. El código son simplemente reglas escritas para que las máquinas las obedezcan perfectamente. Si se cumple una condición, se ejecuta un resultado, sin vacilación, sin perdón, sin interpretación. Los humanos negocian reglas. Los humanos doblan reglas. Los humanos rompen reglas, las máquinas no. Las máquinas ejecutan. Y esa única diferencia es por lo que el código silenciosamente se volvió más poderoso que la ley. Las leyes requieren creencia. Las leyes requieren cumplimiento. Las leyes pueden ser ignoradas. El código no requiere nada. Simplemente se ejecuta. Los primeros días. Mucho antes de las redes sociales, antes de los smartphones, antes del Internet tal como lo conocemos, el código existía solo en laboratorios. Calculaba trayectorias de misiles, procesaba datos del censo, ejecutaba tareas aburridas y aisladas. Era invisible e inofensivo. Luego lo conectamos. Se formaron redes. La información comenzó a viajar más rápido de lo que cualquier humano podía reaccionar. Y lentamente, sin anuncios ni permisos, el código entró en todos los sistemas que importaban. Los bancos reemplazaron los libros de contabilidad en papel por bases de datos. Los aeropuertos reemplazaron el juicio humano por sistemas de seguridad automatizados. Los hospitales reemplazaron los registros escritos a mano por registros digitales. Los gobiernos reemplazaron los archivadores por servidores centralizados. Cada sistema crítico se volvió programas de computadora, y cuando los programas de computadora aplican las reglas de la sociedad, el poder cambia de manos. Los primeros sistemas digitales compartían un fallo fatal: centralización, una base de datos, un servidor, un propietario. La centralización trajo velocidad y eficiencia, pero también creó algo mucho más peligroso: control. Quien controlaba el servidor controlaba las reglas, podía cambiar balances, reescribir registros, congelar cuentas, eliminar identidades, negar acceso, todo silenciosa, instantánea e invisible. Nunca verías la mano que movía las piezas. Solo sentirías las consecuencias. La confianza se volvió obligatoria. Te dijeron que confiaras en los bancos, que confiaras en los gobiernos, que confiaras en las plataformas, que confiaras en las instituciones. Y por un tiempo funcionó, hasta que dejó de funcionar. Crisis financieras borraron ahorros de la noche a la mañana. Cuentas congeladas sin explicación. Plataformas censurando voces con una sola actualización. Poblaciones enteras descubrieron que el acceso podía desaparecer con una línea de código. El problema sin resolver.
Esto reveló el problema central de la era digital. ¿Cómo crear reglas digitales sin confiar en quienes las administran? ¿Cómo prevenir trampas cuando todo es solo información? ¿Cómo detener la manipulación cuando el sistema mismo es invisible? Durante décadas, la respuesta fue simple: no se puede. Hasta que alguien hizo una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si el código no viviera en un solo lugar? ¿Qué pasaría si nadie lo poseyera? ¿Qué pasaría si todos pudieran verificarlo? ¿Qué pasaría si las reglas se aplicaran no por instituciones, sino por matemáticas? ¿Qué pasaría si la confianza pudiera eliminarse por completo? Esas preguntas llevó a una idea tan peligrosa que fue ignorada, tan radical que fue ridiculizada, tan poderosa que cambió todo. Código digital descentralizado, código que no pide permiso, código que no tiene maestro, código que no puede ser cambiado en secreto, código que se ejecuta exactamente como está escrito, para todos, para siempre. Esto no fue solo un avance técnico, fue un avance filosófico. Por primera vez en la historia humana, las reglas podían existir sin gobernantes, los sistemas podían operar sin dueños, el poder podía distribuirse en lugar de concentrarse. Este fue el momento en que el control comenzó a fracturarse, y desde este momento, nada volvió a ser igual. La filosofía del control. Para entender por qué el código descentralizado importa, primero debes entender el control. El control no es violencia. El control no es gritar órdenes. El verdadero control es invisible. Los sistemas de control más efectivos son los que nunca notas. Cuando un sistema funciona perfectamente, dejas de cuestionarlo. Cuando el acceso es instantáneo, asumes que es permanente. Cuando las reglas se aplican silenciosamente, asumes que son justas. Así es como el código centralizado ganó poder. No llegó como amenaza, llegó como conveniencia. Las tarjetas de crédito eran más fáciles que el efectivo. El servicio digital de los bancos era más fácil que ir a una sucursal. Las identificaciones digitales eran más fáciles que los papeles. Los servicios en la nube eran más fáciles que la propiedad. Cada paso eliminaba fricción. Cada paso eliminaba responsabilidad. Cada paso eliminaba autonomía. Y cada paso colocaba más poder en menos manos. El código centralizado se convirtió en el gobernante silencioso de la vida moderna. Decidía qué transacciones eran sospechosas. Decidía qué discurso era aceptable. Decidía qué comportamientos estaban permitidos. No mediante debate, no mediante ley, sino mediante cumplimiento automatizado. Una vez que el cumplimiento está automatizado, la resistencia se vuelve casi imposible. No puedes discutir con un servidor. No puedes apelar a un algoritmo. No puedes razonar con una base de datos. Por eso la descentralización no es tecnología. Es una rebelión. Una rebelión contra la autoridad invisible. Una rebelión contra reglas incuestionables. Una rebelión contra sistemas que exigen confianza sin responsabilidad. El código descentralizado cambia la estructura. En lugar de una autoridad que aplica reglas, la red las aplica en conjunto. En lugar de secreto, hay transparencia. En lugar de permiso, hay verificación. En lugar de confianza, hay prueba. Esto cambia el comportamiento humano a un nivel fundamental. Cuando las reglas son visibles, la corrupción se vuelve más difícil. Cuando los sistemas son abiertos, la manipulación se hace evidente. Cuando el poder se distribuye, el abuso se vuelve costoso. Por eso los sistemas descentralizados crecen lentamente. Son más difíciles de controlar, más difíciles de monetizar, más difíciles de dominar. Pero también son más difíciles de destruir. La historia muestra un patrón. Todo sistema centralizado promete estabilidad. Todo sistema centralizado eventualmente abusa del poder. La descentralización es la respuesta de la humanidad a ese ciclo. No es perfecta, no es fácil, pero es necesaria. Y esto es solo el comienzo. No hemos hablado aún de dinero. No hemos hablado aún de identidad.
No hemos hablado aún de inteligencia artificial. No hemos hablado aún de lo que ocurre cuando el código comienza a tomar decisiones más rápido que el pensamiento humano. Este documental no trata sobre tecnología. Trata sobre el futuro de la libertad humana y sobre las reglas que lo decidirán. Historia, poder y casos reales. Para entender por qué esto importa, debemos mirar la historia. Cada era tiene un sistema de control. Los reyes gobernaban con coronas. Los imperios gobernaban con ejércitos. Las religiones gobernaban con creencias. El mundo moderno gobierna con sistemas. Y los sistemas funcionan con código. Cuando los bancos se volvieron digitales en los años 70, fue celebrada como progreso. Las computadoras reducían errores. Las transacciones eran más rápidas. El comercio global se disparó. Pero ocurrió algo sutil. El dinero dejó de ser algo que poseías. Se convirtió en algo a lo que tenías permiso de acceder. Tu riqueza existía como entradas en una base de datos. Y quien controlaba esa base de datos, controlaba la realidad. En 2008, este poder invisible se volvió visible. Los bancos colapsaron. Millones perdieron sus hogares. Los ahorros desaparecieron. No porque el efectivo se esfumara, sino porque los números fueron cambiados. Los gobiernos imprimieron billones con solo teclear. Quienes estaban cerca del sistema fueron salvados. Quienes estaban lejos pagaron el precio. Esto no fue un fallo de las personas. Fue un fallo del código centralizado. Un sistema donde las reglas podían reescribirse bajo presión. Un sistema donde la transparencia desaparecía cuando más importaba. Después de 2008, la confianza se rompió. Las personas hicieron preguntas que nunca debían hacerse. ¿Quién controla el libro mayor? ¿Quién decide las reglas? ¿Quién se beneficia cuando los sistemas fallan? Al mismo tiempo, otra realización se extendió. El discurso se había vuelto digital. Las plataformas reemplazaron las plazas públicas. Los algoritmos reemplazaron a los editores. La visibilidad se volvió programable. Un pequeño cambio en el código podía silenciar a millones. No mediante fuerza, sino mediante actualizaciones. Cuentas desaparecían, voces desaparecían. Historias eran reescritas silenciosamente. Nuevamente, no por ley, sino por código. Estos momentos revelaron la misma verdad. Los sistemas centralizados funcionan, hasta que no funcionan. Y cuando fallan, no hay salida, no hay apelación, no hay alternativa. Aquí es donde el código digital descentralizado entra en la historia. No como teoría, no como especulación, no como deseo utópico, sino como un sistema resiliente, inmutable y transparente de reglas. No es perfecto, no es fácil, es necesario. Si este episodio cambió tu forma de ver el mundo, dale me gusta ahora. Suscríbete y no te pierdas el próximo episodio. Comenta cuál fue la parte que más te sorprendió. Compártelo con alguien que todavía cree que el poder es solo físico. Revisa la descripción. Los próximos episodios revelarán cómo la descentralización desafía el dinero, los gobiernos y la realidad misma. Una vez que entiendes el código, ya no ves el mundo como sólido. Comienzas a ver las reglas invisibles que lo gobiernan.